Bienvenidos todos a Quinto Poder. Hoy estamos con mucho gusto acompañados de el presidente o el candidato a presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Nos acompaña también nuestros compañeros Ricardo Flores, mejor conocido como el Chicarcas, a veces le dicen Ricardo también, y Andrea Robles. Andrea, buenas tardes, Ricardo. Hola, Buenas tardes a todos. gusto presidente Marco, saludarles. Presidente Encantado Marco. de estar aquí en el Quinto Poder. Quinto Poder. De estar aquí en Zacatecas y de compartir este momento con ustedes. ¿Qué visión de partido representa Marco Cortés? ¿Qué aporta Marco Cortés a la identidad panista como presidente nacional? Bueno, primero, tocayo, yo soy un panista de toda la vida. Desde los 11 años, en Zamora, Michoacán, mi pueblo natal, mi ciudad, estuve con Manuel Cloutier en el 88 recibiéndolo, con mi familia, como candidato presidencial. De ahí en adelante, vino el 94 Diego Fernández de Ceballos, vino el 95 Felipe Calderón, candidato a gobernador de mi tierra. En todos los eventos, en todos los momentos, desde las filas juveniles, municipal, estatal, nacional, comités municipales ya de adultos, estatal, nacional, consejo estatal, soy vitalicio, consejo nacional. He pasado por todas las etapas del partido, en las buenas, en las malas, en las difíciles. Me ha tocado que me vaya muy bien, ganar, y me ha tocado perder. He sido el único senador de primera minoría del estado de Michoacán por Acción Nacional, y me ha tocado estar desde muy joven en el Congreso Federal. Y me ha tocado ser coordinador parlamentario. ¿Qué te digo con todo esto, tocayo? Andrea Chicarcas, soy un panista de verdad, de corazón, de convicción. Amo a mi partido profundamente y más a mi país. Y lo que he venido haciendo es que el PAN le sirva a México como un instrumento hoy para frenar, detener la destrucción, lo que está buscando querer hacer Morena: desaparecer el INE, desaparecer el Tribunal Electoral, controlarlo absolutamente todo, reformas caprichosas a la Constitución. ¿Qué es lo que yo le aporto al PAN? Un sentido de valores, un sentido de necesidad, de pertenencia a todos, de construir unidad. Y unidad no quiere decir unanimidad de todos, ¿no? A ver, quiere decir buscar el encuentro de las partes. Y eso fue lo que he hecho en el PAN y eso es lo que quiero hacer. Que en el 2024, Acción Nacional solo coaligado sea la alternativa, sea la opción para las y los mexicanos para corregir el rumbo de México, siendo el partido moderno, innovador, echado para adelante, el partido de las libertades, el partido de los derechos, el partido que apuesta al respeto de la dignidad de la persona con sus decisiones, un partido que apueste a la propiedad privada, un partido que apueste al crecimiento, al derecho a tener un trabajo y a salir adelante, un partido que apueste por los aspiracionistas, por los que quieren esforzarse para mejorar. Entonces, esa es Acción Nacional y eso es lo que yo represento estando al frente del partido. Si Acción Nacional es el partido de las libertades, ¿en algún momento han pensado en cuadrar la agenda política que ustedes tienen como instituto político de acuerdo a las interpretaciones que ha emitido la Suprema Corte respecto de legalización de marihuana, por ejemplo, o la inconstitucionalidad de la penalización del aborto? A ver, te lo digo muy rápido. Acción Nacional ha estado a favor del uso ya medicinal de la marihuana. De hecho, en el gobierno de Fox se aprobó ya el uso lúdico, con controles, con cierto gramaje. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que simplemente se apruebe el uso lúdico, que se aumente el gramaje, que es lo que están haciendo. Eso quiere decir que no sea solo un cigarrillo o dos, sino que sea una cajetilla entera, y no es lo mismo de tabaco a de marihuana. Sí. Y que no se tenga el control de las consecuencias. Violencia, violaciones, en casa, no solo estoy hablando fuera, en casa, violaciones y agresiones, cuando las personas salen de control. Entonces el Estado tiene que buscar ciertos controles de prevención y de atención para quienes están consumiendo algún tipo de droga. Nosotros creemos en las libertades. De hecho, las reformas constitucionales más importantes y más trascendentes del país han sido impulso de Acción Nacional.
Y yo creo que tu libertad termina cuando afectas mi libertad. Y por eso es que creemos profundamente en las libertades. Acción Nacional es el partido de los valores. Y lo decimos con claridad. ¿Creemos en la vida? Claro. Pero nosotros no queremos que ninguna mujer esté en la cárcel por haber tomado una difícil situación. ¿Nosotros en qué creemos? Que desde el momento que una mujer tiene un ser en su cuerpo, hoy hay un nuevo ser al que se tiene que tutelar también. Porque ese es un ser que tiene también un derecho. Y esa es la gran diferencia. El derecho de las personas siempre estaremos a favor de él, siempre y cuando ese no atente al derecho de otra persona. Y por eso es que tenemos que encontrar una buena conjunción de derechos y de libertades. Acción Nacional cree profundamente en las libertades, en todas las libertades, porque uno de nuestros principios es la dignidad de la persona. La única diferencia es que nosotros creemos que es desde el primer momento, y por ello es que nosotros lo seguiremos diciendo con claridad y con firmeza. Y eso no significa que busquemos otra cosa, simplemente que se respete el derecho de todas. O sea, También las libertades sexuales. Como quien dice, sí, Claro que sí, en el sí, PAN son al uso, bienvenidos absolutamente Y todos. la libertad de identidad de género también. Por supuesto. A ver, matrimonio todas las- igualitario. Oigan, Claro, a ¿alguien ver, le puede decir esto a los a diputados ver, panistas de aquí en yo Zacatecas, se los por digo favor? con toda claridad. Acción Nacional está a favor de cualquier tipo de sociedad en convivencia. ¿Creemos en la familia? Claro. En la familia entre un hombre y una mujer, por supuesto. Siempre y Pero cuando sea para bien común. Exacto, pero también creemos nosotros en la asociación entre personas del mismo sexo, claro, en la convivencia entre ellos, claro. De hecho, debo decirse, en el PAN hay muchas personas con afinidades del mismo sexo y son bienvenidos. De hecho, el PAN abre las puertas a todos los mexicanos. Entonces, ¿en qué momento se da la ruptura ideológica entre el PAN con el presidente nacional? Dice, yo sí creo en los derechos civiles, en la unión de dos personas del En mismo todos sexo, los derechos. pero llega a los congresos locales y votan en contra, que pasó en Zacatecas. ¿En qué momento se da esa ruptura o esa línea tan delgada entre, a nivel nacional, lo manifestamos a favor, Es pero como tú lo pongas. O sea, nosotros creemos, ya lo dije, en la familia, como una institución, como la primer célula básica de la sociedad. Claro, eso es lo que creemos. Y para nosotros la familia es entre un hombre y una mujer. Punto. Pero creemos en la sociedad entre personas del mismo sexo. Claro que sí. En la sociedad de convivencia, que estos tengan derechos. Claro que sí. Que puedan adquirir un patrimonio, que puedan heredar un patrimonio. Por supuesto que sí. Porque finalmente se tiene que respetar el derecho de cada persona, independientemente de sus preferencias, de sus afinidades, de sus gustos. Porque al final todos son personas. Y esa es la gran diferencia. Bueno, con esa visión de el próximo presidente, nuevamente presidente Marco Cortés, yo quisiera también pasar un poquito a otro tema por el poco tiempo que tenemos. Bueno, ¿cuál es la visión de Marco en esta nueva etapa de partido ante los retos que tiene el país, ante los retos que tienen los estados gobernados por otras fuerzas políticas, diferente Acción Nacional? ¿Y cuál es la visión también de esta nueva presidencia ante los candidatos que se fueron a otros partidos y ahora están regresando? Caso Margarita Zavala, algunos otros que estuvieron representando otras fuerzas políticas en la elección anterior. Felipe Calderón, por ejemplo. Que fueron a hacer Chica, una aventura electoral. La primera, nuestra principal carta de presentación son nuestros buenos gobiernos. Nosotros, a diferencia de Morena y de otros partidos, sí podemos presumir que los gobiernos del PAN son más eficaces, son más eficientes. Los gobiernos del PAN hacen más con mucho menos, dan resultados a la gente. Y los gobiernos del PAN están mejor evaluados. Gobiernos estatales y gobiernos municipales. Nuestra mejor carta de presentación es el modelo de gobierno panista, que es mejor, no perfecto,
pero sí es mejor frente a las otras opciones y alternativas políticas. Y yo le he pedido a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, que hagamos el mejor de los esfuerzos ante todos los recortes que ha hecho el gobierno morenista, que les está quitando lana por un lado y por otro lado queriendo concentrarlo absolutamente todo, que sigamos demostrando que seguimos siendo los mejores gobiernos y las mejores alternativas para darle soluciones a los problemas de la gente. Gobiernos cercanos, gobiernos pendientes, que sí atienden y que sí resuelven sin pretextos. Eso es la primera parte de la pregunta. La segunda, en el PAN nos necesitamos todos, y por eso el PAN abre las puertas. Aquellos que algún día fueron militantes y dejaron de serlo y quieran regresar, son necesarios en el PAN. Sí, hoy ven genuinamente al PAN como el medio idóneo para corregir el rumbo de México, son necesarios. Toda la sociedad, todos los ciudadanos que quieran ser parte del PAN son bienvenidos, y por eso tenemos lista una reforma estatutaria, solo que no la hemos podido hacer por la pandemia. Estábamos convocados el 2 de mayo del 2000, pero la tuvimos que cancelar. De hecho, iba a ser en el Frontón México, que fue donde se realizó hace 82 años la Asamblea Fundacional una refundación del partido. Nosotros ahí lo que íbamos a hacer es replantear nuestros estatutos y nuestro programa de acción política, que es nuestra columna vertebral de lo que somos, de lo que queremos, de lo que impulsamos en Acción Nacional. No la pudimos hacer, pero lo vamos a hacer en el momento que la pandemia nos lo permita, y parte de lo que haremos también es que flexibilizaremos el modelo para que la gente pueda ser panista, que lo pueda hacer desde un celular, desde una plataforma, de forma moderna. Es difícil ágil. ser panista, es difícil Hoy afiliarse. Pero inténtenlo. inténtenlo. Si Hoy ustedes lo hay intentan, a lo mejor varios es más fácil. trámites. Porque también se parece más a un club, ¿no? O sea, para poder votar, para poder Lo elegir. que haremos tienes es que ser- en el PAN, cualquiera de ustedes y cualquier ciudadano que nos esté escuchando pueda afiliarse de manera rápida. Quedó e la inmediata. invitación hecha, ¿eh? Quedó listo. Ah, no, Sobre todo para gracias. Andrea. A ver, Son bienvenidos. los gobiernos panistas hay que reconocer, yo veo tres aciertos muy importantes. El Seguro Popular, que llegó en un gobierno panista, la libertad de expresión, que también se abrió mucho en los gobiernos panistas, y la modernización de las carreteras. Pero, ¿cuáles fueron los errores Yo que te diría cometió? otros más. Yo La sé que sí, porque es transparencia. presidente nacional del partido. El Instituto Nacional de Acceso a la Información. Eso no existía. ¿Cuáles fueron? Antes del gobierno de Fox no había transparencia, no ¿Qué existía. fue lo que llevó al PAN a perder la presidencia y luego ir perdiendo estados, ir perdiendo fuerza electoral? En el 2018 quedó el PAN ya muy lejos de ser la opción para ganar la presidencia de la República. ¿Qué errores llevaron al PAN a perder de ganar 2 presidencias de la República a quedar tan lejos de ganar? Pero está claro que se cometieron errores, de que la gente esperaba más de los gobiernos del PAN, eso es evidente. Pero también está claro que por mucho los 2 gobiernos del PAN fueron mucho mejores que el gobierno de Peña Nieto o que el actual gobierno de López Obrador. Hoy hay muchos arrepentidos que están valorando lo que fueron los gobiernos del PAN. Sí cometimos errores, sí. Sí hubo fallas, por supuesto, que son humanas. Pero ahí están los resultados. ¿Como cuáles errores? Bueno, errores como el de no haber mantenido el contacto tan cercano, tan directo con la sociedad, o como se le dijo en su momento a Vicente Fox, que sacó el PRI de los pinos, pero no del gobierno. Ciertas prácticas que se tuvieron que haber retirado de fondo, de raíz, que no se logró. Pero hoy lo que estamos enfrentando es lo peor del PRI, lo peor de todos los partidos en Morena. A ver, pues sí, López Obrador fue priista, y ahí están las fotos de su juventud. Ahí tienes a Marcelo Ebrard, fue priista. Al presidente de Morena, Mario Delgado, junto con Marcelo Ebrard, estuvieron ahí en el PRI. Pues la mayoría de los morenistas fueron priistas. Lo peor de la política, como los Monreal, fueron priistas. Entonces, hoy, ¿qué es lo que debemos hacer? Encontrar lo mejor de la política. Porque es cierto, en todos los partidos políticos hay gente valiente, hay gente valiosa, con la que se debe y se puede construir, y eso es lo que estamos buscando hacer, encontrar lo mejor del PAN, encontrar lo mejor de la sociedad, buscar las coincidencias con los otros partidos, partiendo de nuestras diferencias ideológicas, pero poniéndolas en encima de lo que es
más importante para todos. Este gobierno de Morena ofreció atender primero a los pobres y lo único que ha hecho es generar más pobres. Hay 3.8 millones más de pobres en México. Han generado clientelas dependientes que lo que han hecho es que se generen más pobreza en el país. Lo que nosotros decimos es bienvenidos todos los programas sociales, pero acompañados de un empleo. Y este gobierno ha generado pérdida de empleos. Con datos oficiales, hoy hay menos trabajos en México y eso es lo que debemos de corregir. Las cosas en México poco a poco, de manera tropezada, lentamente si ustedes quieren, iban avanzando en el fortalecimiento de las instituciones, de la transparencia, de los derechos. Hoy es la primera vez en la historia que se ven amenazadas todos estos avances democráticos de instituciones, de equilibrios y contrapesos, y por eso nos ocupa, más allá de los errores, más allá de los no aciertos que se hayan tenido. Hoy México está en emergencia, hoy México está en amenaza ante un régimen populista, clientelar, autocrático, dictatorial, que demuestra el uso faccioso y doloso de las instituciones. O sea, este gobierno quiere controlarlo todo y quiere callar a todos aquellos que no coincidimos o que no pensamos como ellos y que además nos atrevemos a levantar la voz, y por eso debemos de unirnos, de sumar fuerzas para poder reconducir el rumbo del país. Presidente, ¿hasta dónde va a llegar o cuál es la visión que se tiene en la coalición? Ya fue una coalición electoral, ya se llevó a la conformación de gobernantes, ahora está también creciendo la coalición legislativa. ¿Cuál es el alcance y cuál es el compromiso de los otros partidos? ¿Cómo ha sido la construcción con los presidentes de los otros partidos para poder llegar en este momento en el que estamos y qué sigue? Mira, Chicarcas, la coalición va a seguir hasta donde le sirva a México. O sea, si le sirve a México, que siga. Si es solo electoral y ganar por ganar, no tiene ningún sentido. Tiene que servir. Y hoy en el Congreso de la Unión le tiene que servir a México. Ni una modificación caprichosa a la Constitución, ni una modificación a la Constitución que debilita equilibrios y contrapesos institucionales, que eso es lo fundamental, es por lo que lo hicimos. Ni un paso atrás en materia democrática y en materia de derechos y libertades. Si eso lo conseguimos, porque eso es lo que estaba amenazado, recordemos cuando el presidente dijo vamos a desaparecer el INE, vamos a desaparecer el tribunal, vamos a quitar esto, quiero controlarlo yo todo, quería que regresara el INE, el árbitro, a la Secretaría de Gobernación cuando los tiempos de Manuel Bartlett. Bueno, si eso lo contenemos... En un descuido llegaba con todo y Bartlett, ¿eh? No lo descartes. La propuesta no ya tenía la figura, ya no lo descartes. Entonces, si esto le sirve a México, más allá de nuestras diferencias ideológicas y las diferencias hasta en los colores, estamos sirviéndole al país, porque lo que en el PAN dijimos y los panistas dijimos es, antes de ser panistas de corazón, de convicción, de toda la vida, somos mexicanos y había que anteponer ese bien superior al bien particular del partido o personal de cada quien. Hay una renovación de gobiernos estatales donde han triunfado, de gobiernos municipales en el Congreso de la Unión, etcétera. ¿En qué momento como ciudadanos vamos a poder conocer la agenda de trabajo del PAN y no nada más el discurso contra Andrés Manuel? Bueno, la agenda de trabajo la conoces cuando ves que en la Cámara de Diputados la semana pasada presentamos el seguro del desempleo, que es un seguro para todos los mexicanos que pierden su trabajo y que el Estado simplemente mexicano se lava las manos. En la gran mayoría de países desarrollados, competitivos, hay un seguro de desempleo, porque eso entonces genera la obligación y el estímulo al gobierno de generar inversión para que haya trabajo para la gente. Ahí están las propuestas y vamos a seguir generando un conjunto de propuestas, de alternativas y además de buenos gobiernos donde lo somos. Y vamos a presentar el programa de acción política en cuanto la pandemia nos permita hacer nuestra Asamblea Nacional. Nada más que estamos hablando de más de 3.500 personas en el mínimo. Nuestra asamblea tendría que andar en unos 5,000, 6,000. Es una asamblea nacional panista para modificar nuestra regla suprema, que es nuestro estatuto. Y ahí es donde buscaremos también
plantear nuestro programa de acción política para que la gente claramente sepa lo que es el PAN, lo que propone el PAN, lo que impulsa el PAN en el Congreso Federal, en los congresos locales y en sus gobiernos. ¿Habrá persecución en el organismo, que desconozco cuál es el nombre, pero en el organismo de honor y justicia al interior del partido, para quienes decidieron pues cosas contrarias probablemente a la política del partido? Yo vengo a sumar, a construir. Hoy el PAN quiere estar lo más fuerte posible ante la emergencia y la amenaza que enfrenta el país. Ahora, ante procesos abiertos, ante deslealtades confirmadas y ante hechos probados de gente que apostó por otros proyectos, bueno, pues ellos serán del partido, como lo marcan nuestras reglas. Pero la gente que quiera regresar también son bienvenidos. Cada vez hay más amlopentidos. Hay gente que hoy ve con tristeza lo que está pasando en el país. Entonces, gente de buena voluntad, de buena fe, que quiera regresar al PAN, que quiera pertenecer al PAN, son necesarios, son bienvenidos. ¿No considera que la alianza con PRI y PRD también genera cierta pérdida de identidad para los tres partidos y mueve un poquito el centro y la brújula de dónde están sus militantes, dónde están sus diputados? Porque vemos llegar a diputados por un partido, pero que militan en otro partido. Hace un momento en la conferencia de prensa lo acompañó Carla Valdés, que también es delegada por el PRI, pero que hoy es panista y tal vez pasado mañana vuelve a un evento como delegada por el PRI. Pero este caso no solo se da en el PAN, sino se da mucho en el PRI o en el PRD, que llega una diputada federal por el PRD, pero es priista. No los lleva a perder la identidad realmente de lo que fue formando cada partido y que les costó mucho también. En el caso del PAN fue una lucha democrática que les costó muchísimos años cuajar y que hoy en día no pone en riesgo todo ese trabajo. A ver, está simplísimo. Era impensable una coalición con el PRI, impensable. Pero cuando se da la regresión, la amenaza morenista, donde están todos los priistas ahora, lo peor del PRI, bueno, entonces te hace tomar decisiones que eran impensables ante una emergencia que nos permite sumar y nos permite coincidir en algunos temas. Este es como el rompas en caso de emergencia. No se claudica principios, no se claudica valores, no se claudica propuestas. Yo he dicho aquí, hay puntos importantes de coincidencia. En temas secundarios, de leyes secundarias, cada partido puede poner lo que quiera y puede votar como quiera. Aquí el tema es lo fundamental, es la Constitución, son las libertades, es la democracia, son las instituciones. Para eso fue la coalición, para cuidar a México. Todo lo demás, cada partido impulsa su agenda. Presidente, se nos está pasando el tiempo. Yo quisiera hacer dos preguntas rápidas. Una, ¿cuál es la instrucción que el presidente nacional, Marco Cortés, ya tomando otra vez la batuta del partido, hará a los coordinadores de las dos cámaras, la Cámara Alta y Cámara Baja? ¿Cómo van a ser el comportamiento de esos grupos parlamentarios? Y otra pregunta, en el escenario del 2024 se han manejado algunos nombres. Hay quien dice que el PAN tiene caballada flaca, pero creo que hay también otra teoría que hay mucha caballada también, no flaca. A lo mejor ahorita todavía no entran a los engordadores o a las engordaderas de la política, pero creo que hay cartas. ¿Quiénes son las cartas que están en el partido? ¿Y cuál es la visión que tiene la dirigencia precisamente para eso? Iremos también con algunas figuras de otros partidos, PRI, PRD, MC. ¿Qué pasa con MC también? Hay mucho que tejer todavía. ¿Cuál es la visión del presidente en esas dos? Primero, lo que yo he hablado con los dos coordinadores parlamentarios en este proceso de campaña interna es la necesidad de una cohesión. Ya le dijo que metió la pata con lo de Vox, ¿verdad? Es cámara revisora una y otra es cámara de origen. Y se tiene que buscar una sinergia. No quiere decir que voten exactamente igual las dos cámaras, pero sí en el fondo estar en la misma posición. Si un dictamen luego es corregido en la otra cámara, bueno, ya puede variar la posición, pues por eso es cámara revisora. Pero necesitamos estar muy coordinados, con nuestras posiciones muy claras
y impulsando la misma agenda. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y además, efectivamente, no cometer errores, porque el PAN no es de extremos. Porque cuesta mucho la credibilidad para... Pero eso, el PAN claramente es un partido de libertades, un partido de derechos. Habemos de todos, ¿verdad? Y en el PAN caben todos. Claro. Ese es el punto. Entonces, por ello es que no se pueden cometer errores. Hoy las circunstancias del país no lo permiten. Es tiempo de las coincidencias y aquí en Acción Nacional no caben los radicalismos de ni un lado ni de otro. Estamos buscando ubicarnos en el centro para poder generar esa cohesión de la sociedad en donde presentemos un proyecto alternativo para corregir el rumbo. Y hay opciones. ¿Quiénes han levantado la mano? Ricardo Anaya, Mauricio Vila, pero yo mismo he hablado con Maru Campos, que no se descarte, con Diego Sinué, con Cabeza de Vaca. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Déjeme abogo yo por mi jefe. Santiago Krill, de hecho acabo de platicar del tema con el propio que ya estuvo en el programa también, ex coordinador de los diputados. O sea, tenemos cartas, y más hoy Santiago, que es vicepresidente, claro, y va a ser presidente de la mesa directiva. Y de la gente que más experiencia tiene en la vía política. Entonces, el PAN sí trae cartas, traemos opciones buenas. Lo que vemos es un gobierno que a esas opciones las amedrenta, las persigue, les avienta el Estado mexicano y solo actúa en contra de los adversarios. Porque la Fiscalía General de la República no hace absolutamente nada con las denuncias que presentamos contra los hermanos de López Obrador por recibir recursos de forma ilícita. Para ellos son aportaciones al movimiento y punto. Ahí la Fiscalía no actúa. O contra Felipa López Obrador, que recibió y él actúa hasta con un Twitter, ¿no? Con un Twitter sale a... Él manda desde las mañaneras y la Fiscalía no es autónoma y atiende los criterios ideológicos, las rencillas políticas, y hoy la Fiscalía General de la República se convirtió en el brazo operador político del gobierno. ¿Cuál es la posición del PAN sobre el caso de los 31 investigadores mexicanos, los científicos, pues que están acusados hoy en día por la Fiscalía? Una persecución más ideológica no tiene sentido. Es preocupante ese uso faccioso, doloso e ideológico. Que ha sido nota internacional ya, bueno, apareció ya, desde el día de ayer. Toda la comunidad científica, académica, internacional, nuevamente está poniendo focos de alerta. Por eso fuimos ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, para decir, hey, países de los cuales forma parte nuestro país, y cuando tú suscribes un acuerdo internacional tiene nivel constitucional. Aquí en México se están violentando los derechos humanos. En Zacatecas estamos ante un problema todavía mayúsculo, porque tenemos el Morena de Andrés Manuel atacando ya presupuesto que no da nada, pero también tenemos el Morena de los Monreal, que entre ellos tampoco no hay un diálogo que ni a cuál irle, mano. Entonces, bueno, ¿cuál es también la visión en otros estados que se tiene desde el PAN hacia esos dos estilos de Morena, ¿no? Hay que decir que ese Morena, ambos son morenas priistas, que vienen de lo peor del PRI, de eso que mucha gente rechazó por muchos años y que hoy se presentan purificados diciendo que son de Morena. Por eso he dicho, lo peor de la política mexicana, de todos los partidos políticos, hasta incluido el mío, se ha ido a Morena. Y hoy representa la peor oferta política, la del engaño, la de la manipulación, la del sometimiento, la de la dependencia, que hace que la gente entonces simplemente no actúe, no se impulse, no se prepare, no salga para adelante, sino dependa de lo que le manda. Y eso es lo peor que le está haciendo este gobierno al país. Además de la militarización. Ellos ofrecieron regresar al ejército, a los cuarteles. Con cartelitos. Y hoy tenemos al país más militarizado que nunca. No solo en materia de seguridad electoral, no solo en materia de que hoy la Guardia Nacional, que era civil, que se había dicho con claridad, ya son militares. No, ahora también en materia administrativa. Ya administran puertos, aduanas, construyen bancos, vías del tren. Están empoderando de manera perniciosa a las Fuerzas Armadas y se está generando tristemente una complicidad entre el gobierno federal y las Fuerzas Armadas que puede ser que no tenga retorno. Están militarizando el país
y están llevándonos hacia un autoritarismo. Por eso en el 2024 urge que nos sumemos los mexicanos, aunque pensemos en temas diferentes, y le pongamos un alto definitivo a Morena y corrijamos el rumbo. Marco Cortés va a ser presidente nuevamente del CEN Voy a ser presidente del Partido Acción Nacional durante 3 años más. rumbo al 2024. Ok, entonces, Marco Cortés siendo presidente del CEN en el escenario 2024, ¿estaría dispuesto a negociar una candidatura presidencial impulsada por el PAN, ya sea que vayan solos o acompañados de alguna de estas personas que seguramente van a salir de Morena por no ser elegidos dentro de su partido? Nombre. Yo no veo manera de que rumbo a la presidencia de la República pueda ser un abanderado de Morena. Como Marcelo Ebrard, No Ricardo veo Monreal. esa posibilidad. ¿Han tocado la puerta? No existe esa posibilidad. En Acción Nacional queremos impulsar un proyecto que sea alternativa y que sea opción para corregir el rumbo. Y por ello es que buscaremos opciones buenas en el PAN, porque las tenemos, o buenas de la sociedad, porque también las hay. Y ya sea solos o coaligados, les presentemos una real alternativa para corregir el rumbo, porque si no, sería la misma gata nomás del otro lado. Guarden este tuit para el 24. Marco Cortés, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en Quinto Poder, muchas gracias a Chicar Casalias, Ricardo Flores, muchas gracias a Andrea Robles, yo soy Marco Saucedo y gracias Marco Cortés. Gracias, presidente. Gracias, amigos. Gracias, Gracias a Chicarcas. todos. Gusto saludarles. Listo.